Lo tenemos aquí a Marcelo, perdón, sí, Marcelo Berstein, te iba a decir, perdóname, Marcelo Balestrace, arquitecto titular de Servicios y Obras Públicas de nuestra ciudad. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Perdón por el error, yo a esta hora llego con lo último. Por favor, sí. Bueno, vos lo escuchaste, Maxi, de hecho has leído la columna de opinión de él. Sí, supongo. yo lamento tener que estar acá y no hablar de cosas positivas y de obra en sí, pero la verdad no sé si atribuir a una cuestión política por la época que estamos viviendo o por desconocimiento. Evidentemente, el ex concejal desconoce cómo se mueve la administración pública nacional. Y acá sí tenemos que hablar de dilatación, la tenemos que responsabilizar directamente al Estado Nacional. No hay otra situación. Nosotros nos comprometimos, yo personalmente me comprometí con el entonces ministro Mario Meoni a llevar adelante estas obras, tanto la de la terminal como la del viaducto. Y hablando del viaducto específicamente, voy a contar la historia brevemente, rápidamente, y que saquen las conclusiones quien la tiene que sacar. En agosto del 2020 me llama el equipo del ministerio a través de la ADIF, la Administradora de Infraestructura Ferroviaria, en ese entonces después se le agregó la Sociedad del Estado, para pedirme el legajo de obra del viaducto que se había diseñado en la época de que Mario era intendente. Sí. Como estaba todo digitalizado, tardé horas en recopilar todo, en el mismo día tuvieron la respuesta. A la semana vino un ingeniero, el ingeniero Cristian Jusey, con quien estuvimos trabajando 6 meses y donde dimos toda la colaboración habida y por haber. El proyecto hubo que cambiarlo porque no era viable el proyecto que había, entonces primera demora 6 meses para hacer el proyecto porque el que había básicamente tenía 2 incongruencias. Primero, que era un proyecto pensado para que no pasaran los trenes mientras se ejecutaba la obra, algo que Ferrocarriles ya había dicho que no lo iba a aceptar porque no había manera de pasar. Sí. Y después porque el sistema de apoyo de los puentes era con bases aisladas, había que hacer un gran pozo enorme y empezar a fundar allá abajo para llegar con columna a las vigas de los puentes, algo absolutamente irrealizable. Hacen el proyecto, empezamos a tener ida y vuelta. Cuando yo veo el primer anteproyecto, el anteproyecto arrancaba en calle Ñubri y Uruguay y terminaba en la mitad de cuadra, a la altura de la cochería Dos Rey, las rampas para que pudiera entrar. Con lo cual nos negamos rotundamente porque no quedaban veredas entre Juan B. Justo y Maipú o Jean Jaurès, para que la gente tenga una idea. Con lo cual rápidamente tuvimos una reunión en Buenos Aires, en la DIFSE, que estuvo incluso la diputada Valeria Arata, y estuvieron todos, Belgrano Carga, la DIFSE, la CNRT, el Ministerio de Transporte, todos, y el municipio, donde explicamos lo que nosotros veíamos como inconveniente y como incongruente, y hicimos un esquema lineal de cómo pensábamos que debería ser. Esquema que por suerte fácilmente después es lo que terminó siendo el proyecto. Las curvas hacia Jean Jaurès de ascenso, el descenso a partir de Maipú y la salida a través de Uruguay. Se hizo el anteproyecto, se licitó, hubo un empate técnico de 5 empresas, cosa que no lo voy a entender nunca, y se tardó 6 meses en adjudicar la obra. Nos fuimos a agosto del 2021. ¿Quién tardó 6 meses en adjudicar la obra? El Ministerio de Transporte y la DIFSE. Bien. ¿Sí? 1 año ya. Municipio, nada, 0 intervención, nada más que velando por los intereses del urbanismo juninense y de ya las distintas voces que teníamos de los comerciantes. Eso lo recuerdo porque han hablado con nosotros también, sí. La obra, se adjudica la obra y la empresa tiene 6 meses para presentar el proyecto ejecutivo, o sea, el proyecto definitivo. En esa reunión que yo estuve, lo único que les pedí es una pasarela precaria, lo que sea, para poder que la gente que va caminando o en bicicleta, que son 10.000 personas por día, podían pasar sin inconveniente. El señor Gualtieri, dueño de la empresa, de Sabavisa, una de las mayores accionistas de la UTE de empresa que está haciendo esto, me dijo: arquitecto, quédese tranquilo,
tengo la solución. Y proyectaron la pasarela. Sí. Pasarela que estuvimos proyectando en conjunto con el arquitecto Hugo Larrotonda, quien fue el que hizo todo el proyecto ejecutivo, no solo del viaducto, sino de la pasarela, arquitecto juninense, arquitecto con quien establecimos una amistad y nos conocíamos de chico, de años, con su generosidad, porque él era el autor del proyecto, de corregir, de decir, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Y me dio la oportunidad de pensar y de trabajar en conjunto por el bien de todo el entorno. Lo que iba a ser un viaducto civil, ingenieril, encajonado, terminó siendo un trabajo de urbanización, de terrazas, de parquización, gracias al trabajo en conjunto que fuimos haciendo. 6 meses estuvo haciendo el proyecto. Cuando va a presentar el proyecto para que nosotros lo visemos y se pueda empezar con la obra, empezaron los egos del Estado Nacional. CNRT, la cooperativa, que no quería, hubo que poner una vía nueva, porque quería seguir ingresando por donde estaba, Belgrano Cargas, Ministerio de Transporte, todo el mundo opinaba. Eso evidentemente el concejal no lo está conociendo. Tuvo que rearmar el proyecto 6 meses más. Mientras tanto, se hizo la audiencia pública, que lo pedía el mismo estudio de impacto ambiental con lo cual estuvimos trabajando con la empresa. La relación con la empresa y con los proyectistas es día a día, de primera. En ningún momento, te doy una anécdota, había que aprobar, me dijeron en diciembre, si no se aprueba esto, se pierde el emprendimiento. Me metían presión a mí. Tuve un día desde el mediodía hasta las 8 de la noche firmando planos y planillas y legajos para que se apruebe, para que mandaran rápidamente. Un día tarde, que yo bien podría haber hecho, lo firmo cuando yo tengo tiempo. De esas hubo varias. Entonces, la verdad me sorprende ingratamente esto, que no sé por qué razón lo tira ahora, de que nosotros dilatamos la obra. La obra se dilata porque es enorme la impericia de algunas áreas del Estado Nacional. Bien. Y son muchas las áreas que intervienen. Claro. De hecho, la pasarela peatonal, lo escuché decir que estuvo 1 año para aprobarse, 1 año para ejecutarse. 6 meses tardó la CNRT en autorizar una base y una columna de hormigón que va entre las vías porque no quería saber nada. Y después, nosotros no recibimos la obra, la podían inaugurar a concepto de ellos, porque debían arreglar la Plaza del Andén y el Parque Central, que eran obras pagadas por los vecinos juninenses, por vos, por mí, por quien nos está mirando, y yo no podía aceptar que eso quedara roto. Ahora, recién ahora se está terminando, y sin embargo, la obra se inauguró cuando quisieron inaugurarla, y además, nunca eso colaboró en contra de que no empezara la obra principal. Nada que ver. La obra principal empieza ahora porque recién ahora está la plata para hacerlo. Bien, ¿sí? Marcelo, se me va el noticiero, lamentablemente hay mucho para hablar. Sí, pero se entendió perfectamente. Hay mucho para hablar, espero que se entienda, es muy poco tiempo. Focalicemos focalicemos en que adelante. se empezó el proyecto y que va a ser siempre en positivo, positivo para la ciudad, para la comunidad. Lo mismo que la terminal. Y va a unir, digamos, Junín no puede estar partida al medio, así que pensemos en eso puntualmente. Por supuesto. De lado las y chicanas tratemos políticas. ahora de aconsejar a la gente, ustedes cumplen un rol importante, estamos viendo el caos de tránsito. Sí, sí. También pedimos por favor que avisaran 1 mes con anticipación para empezar a hacer estos cambios y nos avisaron 10 días antes. Empezamos. Yo mismo dije acá, van a ser cortes intermitentes, 3 días después nos dijeron el corte es total. O sea, nos van cambiando permanentemente, por decir de alguna manera, la pelota, en el sentido de que la obra va avanzando, se van encontrando con sorpresa y vamos en la marcha, pero no es responsabilidad del municipio. Gracias. Por favor.